Bueno, entonces, la clase pasada, ¿cierto? Igual hubo mucha gente que faltó, pero lo que hicimos fue, pues terminamos la vista esta del índice, ¿cierto? Igual ahí están los videos, para el que no lo haya visto lo vea, ¿cierto? Creamos esas tarjeticas y hicimos la funcionalidad de ver detalle. Como actividad que les quedó, pues cuando le demos clic en el botón ver detalle, ¿cierto? Aquí nos muestra el detalle completo del héroe, pues como tal, ¿cierto? Y adicional, tener un botón que se llama actualizar, que cuando le den clic en ese botón, cargar pues la información y poderla actualizar. Hasta ahí lo debían traer el día de hoy, ¿cierto? A excepción pues de actualizar la imagen, que esa la vamos a complementar con lo que vamos hoy de insertarla. Listo, entonces el día de hoy vamos a hacer la funcionalidad de insertar un nuevo héroe, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, digamos que a nivel de presentación vamos a tener aquí, al lado de este de héroes, vamos a tener un botón que sea nuevo, ¿cierto? Vamos a empezar por ahí, por lo más básico. Entonces, en la vista de nuevo, o en la vista de nuevo no, en la vista index, aquí después de esto vamos a tener un div. Voy a generar los dos en el mismo. Y aquí vamos a tener que un botón, un hipervínculo, ¿cierto? Un hipervínculo que se va a llamar nuevo. Y para de una vez ponerle un estilo, vamos a ponerle una clase de Bootstrap, la BTN, ¿cómo le success? Entonces, si actualizamos la aplicación, ¿qué hace? Nos aparece ya el botón, ¿cierto? Sí, ya uno lo pone donde quiera. Por decir, si lo queremos en el H2, y lo ponemos aquí adentro como para que queden en la misma línea. ¿Cierto? Ahí ya quedó, da nuevo. ¿Cómo así? No, porque es que yo solo inserto uno nuevo. Yo inserto uno único nuevo. Pues yo como voy a insertar un nuevo Wolverine. No, un personaje. No, acá. Entonces tenemos el botón de nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros le demos clic en el botón de nuevo, nos va a llevar a una página donde vamos a insertar la información del nuevo héroe, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces recuerden siempre el flujo. Siempre que vamos a crear una nueva página, debemos empezar creando el controlador, ¿cierto? No el controlador, una acción en el controlador. Entonces el controlador que nosotros tenemos se llama héroe. Y así como tenemos una vista para el listado inicial, otra vista para el detalle, ¿cierto? Una acción más que todo, vamos a crear una nueva acción una acción result y le vamos a poner nuevo, ¿cierto? Recuerden que cuando vamos a hacer operaciones de inserción, ¿cierto? O actualización, por lo general siempre creamos dos acciones, ¿cierto? Dos métodos. Uno que vamos a ejecutar cuando sea por get, ¿cierto? Y otro para post. ¿Para qué vamos a utilizar uno u otro? Entonces, el que es por get lo vamos a utilizar para cargar la página, ¿cierto? Para que cuando le demos clic en ese link, él venga en esta acción y me retorne a la vista donde yo voy a hacer la inserción, ¿cierto? Retornar a la vista. Y este por post es el que vamos a utilizar nosotros para procesar toda la información que insertamos en ese formulario. ¿Listo? Entonces recuerden que el post siempre me debe recibir el objeto o la información que yo quiero.
En este caso lo vamos a hacer a través de héroe, que es lo que estamos guardando, y le va a poner cualquier nombre, ponerle model. ¿Y qué va a hacer aquí? Retornar a la vista. Entonces siempre, ¿cierto? Igual se puede hacer de muchas formas, pero digamos que lo recomendable es esto: primero crear la acción y luego ahí sí, a partir de generar la vista. Listo, vuelvo y le repito, la vista debe llamarse igual que la acción. En este caso le damos a agregar vista y le decimos que nos va a crear una vista que se llama nuevo. Listo, le damos a agregar, no tenemos nada más que hacer ahí. Y ahí quedó. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a trabajar para realizar igual operaciones de inserción o modificación, pues a las vistas también tenemos que definirle un modelo, ¿cierto? Aquí, ¿qué modelo le tenemos que definir? Exactamente, ¿cierto? Un modelo de héroe, que es con lo que nosotros vamos a insertar. Nosotros esta vista para la que la vamos a utilizar para guardar la información de un héroe, ¿cierto? Entonces, ¿con qué modelo trabajamos? Con un héroe. Listo, entonces voy a decirle aquí nuevo héroe y vamos a generar aquí cualquier cosa. Esto igual ya va a ser front, ya eso. Vemos que en este no nos vamos a preocupar mucho por el front, pero entonces vamos a ver qué tenemos hasta el momento. Listo, entonces acá ya tenemos el botón de nuevo, ¿cierto? ¿Qué debe pasar si yo le doy clic? Eso es lo que debería pasar, ¿cierto? Yo le doy clic y no pasa nada, ¿por qué? Exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros creamos el botón, ¿cierto? El hipervínculo, pero en ningún momento le definimos a dónde iba a ir cuando le diéramos clic, ¿cierto? Para eso utilizamos ¿qué atributo? El href, ¿cierto? Y aquí url.action. ¿Listo? Recuerden que nosotros acá en las rutas siempre apuntamos a una URL. ¿Sí? Bueno, a una URL no, a una acción, ¿cierto? Que está dentro de un controlador. En este caso, ¿a dónde queremos ir? ¿Cómo se llama la acción? Nuevo. Muy bien. ¿Y el controlador cómo se llama? Héroe. Esto no es más. Entonces volvemos a actualizar. Y ahora sí. Entonces vean que cuando nosotros le pusimos la URL, el color del botón cambió, ¿cierto? El color del texto. Digamos que eso es por defecto un estilo que tiene pues de CSS, igual no sirve. Entonces vean que cuando le damos clic en nuevo, ¿cierto? Ahora sí nos lleva a la página de nuevo, donde nosotros ya aquí tenemos que pintar la información que queremos. Entonces en este caso debemos insertar todos los campos que vayan ahí, que van para la base de datos, ¿cierto? Entonces para tenerlo claro, vamos a abrir la tabla, la base de datos y la tabla, para que validemos cuáles debemos tener. Bueno, entonces mientras eso abre, bueno, ya abrió. Entonces vamos a la base de datos. Recuerden que se llama héroe. Le voy a dar, bueno, editar no. Le voy a dar en diseño. Y aquí es donde voy a tener la especificación de los campos, ¿cierto? Entonces aquí nos dice, tenemos un total de 7 campos y la cantidad o la longitud máxima que me va a recibir cada campo. Pues todos son de tipo texto, a excepción del ID del héroe. Importante, para que no nos ocurra mucho, siempre que vayamos a insertar en una tabla y tengamos un ID,
validar si ese ID es autonumérico. Listo. Si es autonumérico, ¿qué significa? Que no tenemos que insertarlo nosotros, ¿cierto? O sea que no tenemos que generar un campo para eso. Venimos acá y si por decir en el caso mío, yo no sé en el de ustedes, ¿cierto? Esperaría que esté igual, ¿verdad? Que la identificación de la especificación de identidad está en true. Quiere decir que este campo es autonumérico, ¿cierto? Cada vez que yo inserte un héroe, el ID lo genera automáticamente, ¿cierto? De hecho, vean aquí, si yo quisiera insertar uno en la base de datos directamente, yo no le puedo insertar el ID. ¿Listo? Entonces ya sabemos que tenemos que insertar todos los campos a excepción del ID, o sea 6. Listo. Entonces ya vamos a empezar a crear la página. Entonces nos vamos para nuevo y aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a declarar un div y a este le vamos a poner, bueno, primero a declarar un formulario, ¿cierto? Recuerde que siempre para que la información viaje hacia el servidor es necesario hacer un submit, ¿cierto? Y para que exista un submit debemos tener un elemento de tipo form. Listo, debemos de tener declarado un formulario en la página. Entonces aquí, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vamos a hacerlo con un using HTML begin form listo, y todo el código que nosotros pongamos dentro de este using, ¿cierto? Dentro de este formulario es lo que va a viajar hacia el servidor. Entonces recuerden las especificaciones del begin form, ¿cierto? El que me pide. Entonces él me dice, vea, el primer parámetro que usted me tiene que enviar es el nombre de la acción a donde vamos a ir, a donde yo voy a enviar la información. ¿Cuál es la acción a donde la vamos a enviar? A nuevo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el controlador? Ya lo sabemos, héroe, ¿cierto? Y aquí nos va a pedir parámetros adicionales. ¿Cuál es? El método, ¿cierto? O sea, ¿cuál verbo debe utilizar para enviar la información, ¿cierto? Recuerden que hay varios. Bueno, aquí hay una de estas. For method, ¿cierto? Yo le digo acá, él por defecto solo me permite dos, o por get o por post. Listo, ya la diferencia entre uno y otro ya lo vimos, ¿cierto? Igual si no lo saben es bueno que lo repasen, pero en este caso lo vamos a enviar por post, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente nosotros acá, en la acción que tenemos en el controlador, ¿cierto? En esta de nuevo le dijimos que él iba a recibir la información que venga por post. O sea que si le enviamos por get no va a entrar acá. ¿Listo? Entonces hasta ahí, creo que hasta ahí ya lo vamos a dejarlo ahí. Ahorita nos toca modificar algo más, pero digamos por ahora detengámoslo ahí. Listo, y aquí vamos a empezar a poner un div que va a tener una clase que se llama phone group, ¿cierto? Esto es como para la organización, pues. Y dentro de este vamos a declarar entonces un label, ¿cierto? Un label, un span para cada uno de los campos. Entonces tenemos nombre, que venimos aquí y le decimos nombre, y un campo de texto. Aquí lo vamos a hacer con Razor, ¿cierto? Pero recuerden que igual lo podrían hacer sin Razor, pero tendrían que tener en cuenta el ID y el name, ¿cierto? Aquí, para no preocuparnos por eso, lo vamos a hacer con Razor. Entonces, para utilizar Razor, entonces html punto y lo que queramos pintar. En este caso, ¿qué queremos pintar? Un test box, ¿cierto? Un test box for, y la sintaxis es una expresión lambda, ¿cierto? Que no es más que esto, que utilizar el igual mayor. ¿Y para qué campo se lo va a generar? En este caso, el campo es nombre. Listo.
Si yo le pongo una coma, ¿cierto? Y recuerden que a los controles que sean por Razor, nosotros también le podemos definir clases o estilos CSS propiamente. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Le vamos a definir una clase. Entonces, para hacerlo le digo @class igual form control. Voy a mirar la vista cómo va, como para ver que no estemos muy perdidos en lo que queremos. Exactamente, entonces vea que él nos pone el nombre, ¿cierto? El label que le pusimos y abajo un testbox. Testbox ya un poquito pues ya con un estilo de Bootstrap. Listo, y así mismo vamos a hacer para los demás campos. Sigue historia. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar este mismo div que tenemos ahí, lo voy a pegar. ¿Y qué vamos a cambiar? Simplemente lo que sea necesario. En este caso ya no es nombre, sino historia. Aquí podríamos generar historia, ¿cierto? Directamente en un testbox. Pero ¿qué pasaría? Que, bueno, pues pinta un testbox normal, pero digamos que como es historia, pues lo ideal es que fuera un tesaria, ¿cierto? Para ingresar mucho más información, ¿cierto? Que así lo pinta como testbox. Pero nosotros, así como pintamos un testbox, también podemos pintar un tesaria. Simplemente que le decimos tesaria for. Él viene aquí a dar, yo miro algo. El que pide tesaria for tiene, ¿no? Entonces vea que cuando lo cambiamos a tesaria, listo, entonces vea que ya nos aparece aún para ingresar un poquito más de información. Ya estas propiedades de cuánto los queremos de largo también lo podemos configurar, pero pues aquí no necesitamos más. Listo. Y ya para los demás, para el poder, la debilidad, universo e imagen, vamos a utilizar un testbox normal, ¿cierto? Bueno, la imagen va a cambiar un poco, pero por ahora dejémoslo así. Listo, entonces nombre, historia, sigue el poder, la debilidad, bueno, el universo, y por último la imagen. Más de un poder, no, pues en esta tabla no soporta más de un poder. Sí, o a no ser que usted lo manejara en una lista, en un checkbox list, y los guardara separados por comas, pues ya eso ya es manejo que uno le dé. Pero así, digamos que si hablamos de normalización, esta tabla no soporta más de uno. ¿Listo? Eso sería una buena tarea para poner. Bueno, entonces dice así, ¿cierto? Bueno, actualizamos. Listo, entonces tenemos un formulario donde podemos ingresar el nombre, la historia, el poder, la debilidad, el universo y una imagen, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Agregar un botón para, pues obviamente, enviar la información. Voy a generarlo así mismo. Pero para los botones, si no utilizamos Razor, sino un botón normal, podemos hacer un input. Importante que sea de tipo submit. Tipo submit, y el valor va a ser guardar. Le voy a poner un punto de interrupción para que veamos esto.
Bueno, y al botón le vamos a poner las clases btn y btn success. Actualizamos la página. Y ahí que fue lo único que hicimos, agregamos el botón. Listo. Entonces vea, nuevo héroe con un botón que es el guardar. No hemos hecho más. Entonces les recuerdo el flujo de esto. Entonces toda esta información que nosotros agreguemos en cada uno de los campos, ¿cierto? Cualquiera del campo que sea, va a viajar al servidor, ¿cierto? Solo cuando nosotros hagamos un submit, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros le demos clic a este botón. Cuando nosotros le demos clic a un botón que sea de tipo submit, ¿el qué va a hacer? Va a coger toda la información, todo lo que esté dentro del formulario y lo va a enviar a esta acción que está en este controlador utilizando este método, ¿cierto? El método post. En este caso, por decir, voy a ingresar un nombre y un poder y le voy a dar guardar. Entonces vea que él se fue para el controlador, ¿cierto? Para el controlador nuevo, al que está decorado con el método post. Y en esta variable model, que hay aquí, ya que los campos que yo llené me mandó la información. Me mandó el nombre y el poder, que fueron los únicos que yo ingresé. Los demás les deja el valor por defecto, que es nulo o cero en el caso de enteros. Listo, ahí no estamos haciendo nada más. Listo. Entonces hasta ahí vamos a hacer. Entonces recuerden que esto que nosotros hicimos acá utilizando Razor también lo hubiéramos podido hacer utilizando HTML normal. ¿Por qué? Porque al final cada uno de estos campos que tenemos acá, estos textbox, él como lo renderiza igual, vea, como si fuera un input de tipo texto, input type text, ¿cierto? Y le pone las clases que nosotros definimos. O sea, a la final viene siendo lo mismo. Solo digamos que por facilidad utilizamos Razor para que él haga el mapeo automático de esas propiedades en esa entidad que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Listo, hasta ahí ya lo tenemos. Entonces, para nosotros manejar archivos, ¿cierto? En este caso, una imagen, ¿qué debemos de tener en cuenta? Pues obviamente el control, ¿cierto? Nosotros en un textbox no podemos utilizar pues esta vaina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no vamos a utilizar un textbox normal de Razor, sino que vamos a utilizar un input normalito. Input type. Y hay un tipo en especial que es el tipo file, tipo archivo. ¿Qué debemos que tener aquí? Igual un name, ¿cierto? Un nombre, le voy a poner imagen y un ID, también imagen. ¿Qué va a cambiar en la interfaz? Obviamente el control del textbox que hay aquí se va a cambiar por un tipo file. ¿Que cómo luce el tipo file? Así, vea. ¿Qué dice? Seleccione un archivo. Listo, eso es. Pero entonces, como ese está como feo, vamos a irnos para Bootstrap y vamos a copiarnos un file de Bootstrap, que ellos tienen un botoncito pues para este tema. Vamos a escribir acá, a ver, el file, no sé. No. Por decir, vea que hay diferentes. Va a coger, creo que va a coger el primerito que aparece acá. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Copiamos el código que tiene Bootstrap, ¿cierto? Y lo único que va a hacer es que lo va a pegar aquí donde dice input file, lo voy a pegar. Y ya, ¿qué hago? Simplemente el tipo, él tiene el mismo type file, ¿cierto? Obviamente internamente funciona igual. Y ya lo que le cambio es el nombre.
le pongo el nombre que le corresponde, imagen, y el name también imagen. Aquí ya no va a ser en inglés, sino que le ponemos seleccione archivo. Bueno, seleccione imagen. Y creería que con eso es suficiente. Vamos a darle aquí a actualizar. Y listo. Aquí ya nos cambió. Listo. Ahora simplemente con darle clic ahí, ¿cierto? En seleccione imagen, él me abre pues el explorador de Windows para que nosotros la seleccionemos. Listo. Entonces hasta el momento digamos que ya tenemos la interfaz para insertar la información. Entonces ahora, para tener algo en cuenta, lo que debemos tener en cuenta es cómo nosotros capturamos esa información. ¿Por qué? Vean lo que pasa. Va a llenar toda la información. Entonces nombre, bueno, cualquiera, vamos a poner flash. Poder debilidad, universo. Y en la imagen, ¿cierto? Va a seleccionar la imagen. Va a seleccionar pues, cualquiera realmente. Ahorita ponemos una de un héroe. La seleccionamos ahí y le vamos a dar guardar. Vea lo que va a pasar en este caso, ¿cierto? Él obviamente viaja, lleva la información, pero si nosotros venimos acá y vemos lo que nos está enviando, vemos que en la propiedad imagen no me está enviando la imagen, me está enviando es el nombre de esa imagen, ¿cierto? Pero el contenido de la imagen por ahí no viaja. El contenido de la imagen nosotros no lo podemos capturar así, ¿cierto? Tenemos que hacer, digamos que un paso adicional, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces lo primero es que nos toca en la vista de nuevo, ¿cierto? En el formulario decirle que va a utilizar una encripción diferente. Entonces agregamos un atributo y el atributo que debemos agregar es este de acá, el NC type. Lo definimos ahí, ¿cierto? El NC type, y lo definimos como multipar from data. ¿Para qué? Para que él en la petición, ¿cierto? En la petición, en el submit que me está haciendo, en el contenido, ¿cierto? En el request como tal, me anexe el contenido de la imagen, para nosotros ahorita poderlo capturar, ¿cierto? Si nosotros no le ponemos esto así, la información no viaja. La información de la imagen no viaja. Esa información, ¿cómo va a viajar? Eso viaja como un array de bytes. ¿Listo? Eso no es que viaje pues un archivo para uno descargar, sino que viaja es un array de bytes. Eso es lo que llaman imagen base 64. Entonces lo único que tenemos que hacer, el cambio aquí en el formulario es ¿cierto? Decirle que nos va a recibir que va a ser de este NC type, el que vamos a utilizar. Y ya con eso es suficiente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capturar nosotros esa imagen, ¿cierto? Capturar el contenido de esa imagen. ¿Cómo lo hacemos? Venimos acá y vamos a validar. Entonces, HTTP request. A ver, request. Yo lo tengo por acá, manejando todo. No perdamos mucho tiempo con esto. Listo, entonces véanlo cómo lo hacemos. Entonces aquí lo que tenemos que preguntar es cuando vamos a hacer el post, ¿cierto? Porque cuando recibimos la petición, preguntamos si en el contexto, ¿cierto? En el request que nosotros estamos recibiendo,
vamos a tener, ¿cierto? Hay una propiedad que se llama files, que si vamos a preguntar si tenemos algún archivo, ¿cierto? Si nos mandaron algún archivo desde el formulario, pues vamos a recibir la información. Si no, pues no hacemos nada, ¿cierto? Yo este código ya lo tengo acá, entonces para que nos rinda, lo voy a copiar y se los voy a explicar, ¿cierto? Esto lo voy a comentar por ahora. Yo ya lo tengo hecho, pues. Entonces vea lo que pasa. Entonces nosotros en el contest, ¿cierto? En el request, nosotros en la propiedad files debemos capturar, ¿cierto? El atributo o la imagen que nos están enviando. Importante, este nombre que venga acá, ¿cierto? Es el mismo que debe tener el input de la imagen, ¿cierto? El mismo name. Si no tienen el mismo name, pues obviamente no lo vamos a encontrar. Listo, entonces aquí ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos esta colección de bytes, ¿cierto? Y los almacenamos en una variable. Aquí ¿qué definimos? Definimos la ruta donde queremos guardar las imágenes. Que en este caso, ¿cuál es? Las vamos a guardar en content images, ¿cierto? Que es la que ya tenemos creada. Este server.matpath lo que hace es que esta ruta que yo tengo así con virguliña content image, ¿cierto? Una ruta relativa, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que es relativa? Porque en ningún lado vemos el disco, ¿cierto? En ningún lado le estamos diciendo que lo guarde en el C, en el D, nada, ¿cierto? Eso lo que hace es que vea, él coge esta ruta, la ruta del sitio, la carpeta content images, ¿cierto? Y a través de este método server.matpath lo que hace es que me crea una ruta absoluta a partir de esa, ¿cierto? Ya lo vamos a ver en paso a paso. Luego de generar la ruta, ¿qué ponemos? Le vamos a poner el mismo nombre que nosotros queramos, ¿cierto? El nombre del héroe. En este caso le va a dejar el mismo nombre de la imagen. Y para guardar la imagen en disco, ¿cierto? Utilizamos el Save As. Y el Save As ¿qué nos hace? Simplemente nos pide la ruta donde yo quiero guardar y el nombre del archivo que quiero guardar. Listo, digamos que con eso guardamos la imagen. Vamos a hacerlo acá. Mira acá, BD. Entonces, esto lo siguiente que hacemos es, recuerden que aquí nos está viniendo, recuerden que cuando nosotros hacemos el modelo, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos el modelo, en la propiedad de imagen nos está viniendo es el nombre del archivo, ¿cierto? Pero nosotros quedamos que en la base de datos, ¿cierto? Aquí vamos a guardar la ruta completa. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Como nosotros vamos a guardar la ruta completa, ¿qué hacemos? Actualizamos. Bueno, no, que queda más claro, héroe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar, actualizamos la URL de la ruta, ¿cierto? Y esta propiedad, acuérdense que esto es lo que vamos a guardar en la base de datos. Entonces, ¿qué guardamos? Content images, ¿cierto? Que es lo que ya tenemos, más el nombre del nuevo archivo, del archivo que queremos. Lo vamos a dejar ahí. Y ya lo último que hacemos es simplemente como guardamos nosotros en Entity Framework, ¿cierto? Que es el nombre de la base de datos, en el caso de nosotros es BD, a la tabla de héroes, ¿cierto? O al repositorio de héroes, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar una nueva entidad, ¿cierto? Un nuevo registro que es el de héroes, que es el que nos viene de base de datos, ¿cierto? El que nos viene desde el formulario, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué le hacemos? Simplemente le cambiamos la URL de la imagen y lo guardamos tal cual viene. Y recuerden, importantísimo, el Save Changes, listo, para confirmar los cambios. Si nosotros no le ponemos el guardar cambios, nunca nos va a guardar la información, listo. Él no les va a sacar error, pero simplemente no van a ver los cambios reflejados en base de datos.
Listo, entonces ya con eso tendríamos finalizado el método de nuevo. Ya lo vamos a hacer acá. Y validemos aquí qué héroes tenemos para que insertemos uno de los que están con las imágenes. Tenemos a Wolverine, Batman y Hulk. Va a ingresar o vamos a agregar al Hombre Araña. Va a buscar dónde tengo yo las imágenes. Creo que en el escritorio, si no estoy mal. Parece que no. Imágenes héroes. Listo, aquí las tengo. Va a insertar a Spider-Man y luego a Aquaman. Listo. Listo, entonces vamos a hacer la prueba a ver si nos está funcionando. Y obviamente le voy a poner un punto de interrupción para que vea qué pasa. Listo, entonces venimos acá, héroe index. Tenemos 3, ¿cierto? Tenemos a Wolverine, Batman y Hulk. Bueno, algo antes de que lo ejecutemos para que lo podamos ver bien. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué va a hacer después de que guarde? En este caso, ¿qué está haciendo? Después de que guarde me está enviando a la misma vista, ¿cierto? Entonces digamos que no veríamos nosotros el flujo completo. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a decirle que una vez guarde, ¿cierto? Si él viene por acá, que se devuelva al index. ¿Cómo hacemos esto? Con un redirect que nos redirija a la acción ¿cuál? A la acción index. Entonces él va a venir acá, va a guardar, ¿cierto? Y nos va a redirigir al index. ¿Y qué es el index? Donde nosotros venimos acá, volvemos a cargar todos los héroes que hay en base de datos y los mostramos en la vista inicial, ¿cierto? Eso fue el único cambio que hicimos. Vamos a ejecutarlo hasta ahí. Listo, entonces venimos acá, ¿cierto? Ingresamos a la ruta de héroes. Entonces tenemos 3, ¿cierto? Dar nuevo. Y aquí vamos a empezar. Entonces voy a agregar a Spider-Man. Entonces Spider-Man, historia, no sé, bueno, voy a ponerle cualquier bobada. Araña, mordida. Listo. Poder, trepar. Debilidad. Insecticida, alguna cosa así. Universo, este es de Marvel. Listo. Y entonces vamos a seleccionar la imagen, ¿cierto? Le damos clic en selecciona imagen. La buscamos, que la tengo aquí en descargas. Y seleccionamos la de Spider-Man. Listo. Ahí ya quedó seleccionada. Y le damos guardar. Y vamos a hacer el paso a paso. Entonces, primero validamos qué información nos llegó, ¿cierto? A través del modelo. Nos llegó la debilidad, la historia, el ID de héroe no nos llegó, no nos importa. Nos llegó el nombre, ¿cierto? El poder, el universo, todo está bien, ¿cierto? Menos la imagen. En la imagen nos mandó un dato ahí raro, un posted file wrapper, ¿cierto? Que eso es por haber cambiado el control a Bootstrap, pero igual nosotros la imagen no la vamos a capturar de ahí. Entonces venimos aquí, ¿cierto? Y miramos el request. Entonces él nos está diciendo la petición que nosotros hicimos, ¿cierto? Entonces, recuerden, el request es la solicitud. Entonces nosotros estamos haciendo una solicitud a héroe nuevo, ¿cierto? Y le estamos mandando aquí esas son todas las características del request, pues.
Pero entonces la que más nos interesa es la propiedad files en este caso. Él nos dice, vea, en el atributo, ¿cierto? En la propiedad files, que es un listado, usted tiene un total de un key, ¿cierto? Si nosotros vemos los keys que tenemos, él me está diciendo, vea, usted de ese formulario me está mandando solo un input file que se llama imagen, ¿cierto? Si usted quiere capturarlo, pues tiene que utilizar este key que hay aquí, la imagen. Listo. Entonces, y eso es lo que hacemos acá. Entonces, primero validamos que sí existan, que sí hayan archivos. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de acceder a este archivo, ¿cierto? A través de imagen, y ese no existe, él nos va a sacar un error, ¿cierto? Porque esto internamente es como si fuera un array. Entonces, si nosotros tratamos de acceder a una posición de un array que no existe, él saca una excepción. Entonces, va aquí lo que hacemos, el file, ¿cierto? Capturamos el que viene el que tiene asociado este ID, ¿cierto? Importante, ya saben, el name. El name del input file tiene que ser igual a este. Esto que nos devolvió esto, vea, él nos dice, sí señor, vea, usted en ese input file, ¿qué me está mandando? Me está mandando un archivo que tiene una longitud de 55.342 bytes, ¿cierto? El tipo de ese archivo es que una imagen PNG. El nombre de ese archivo es Spider-Man. Y lo que contiene ese archivo es un input stream, ¿cierto? Que digamos que son los bytes, pues, como tal, lo que representa la imagen. Va lo que les decía con el server map. Va que nosotros a le estamos pasando esta ruta, content image, ¿cierto? Luego que pasa por el server map, el que me generó una ruta absoluta, ¿cierto? En donde yo lo voy a guardar. C, usuario, Lenovo, desktop, ¿cierto? Esa la define él automáticamente, para nosotros no tener que preocuparnos de cuál es la ruta en donde está el servidor, dónde se va a desplegar, sino simplemente a través de una ruta relativa que nos genera una ruta absoluta. Listo. Entonces va que les vamos a decir que lo vamos a guardar en el escritorio, en un proyecto que se llama HeroeApp, una carpeta HeroeApp, la carpeta content dentro de la carpeta imágenes, ¿cierto? El nombre del archivo que le vamos a poner, Spider-Man PNG. Le damos Save As, ¿cierto? Si él pasa esa línea es porque ya lo guardó. Actualizamos el nombre como va a quedar en la base de datos. Va que ahora sí el nombre va a quedar Content Image Spider-Man PNG. Y ya que hacemos, pues lo que hacíamos siempre con Entity Framework, ¿cierto? Agregamos un registro a esa tabla, guardamos los cambios y redirigimos al index, ¿cierto? Le voy a dar continuar. Entonces él vino hasta el index y ya cuando venimos aquí, allá está Spider-Man. ¿Listo? Una pregunta. Lo que pasa es que ahí en ese código que colocaste el de EVA, pues el de la ruta y todo eso, ¿esa fue que usted copió antes? Sí. Pero eso cómo fue que lo hizo, o sea, ¿cómo ese código? Pero ¿cómo lo hice? Muéstrame donde se va imagen. No, yo ya lo tenía hecho. Simplemente lo copié y lo pegué, ya. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Así mismo, lo escriben, pues no, ya. Pues es igual. Sí, no cambia nada, pues es que eso es un código genérico. Ya es eso. Por ejemplo, ahí cuando se colocó la ruta. ¿Ustedes qué tendrían que cambiar? Cambiarían, pues el ID, si de pronto el input de ustedes no se llama imagen, tiene que cambiar imagen, ¿cierto? Y si la ruta donde ustedes la van a guardar no es esta, pone la ruta donde la quieren guardar y ya. Pero el código es el mismo. Entonces, porque no sé, la verbolínea, la parte de inserción de la ruta, ¿verdad? Sí, él funciona sin eso. Que eso más allá de esto. No, sí. ¿Cómo así? No, el ejercicio que ustedes tenían que hacer en detalle de la imagen era simplemente utilizar un condicional. La imagen ustedes la van a tener fija, ¿cierto? Ustedes aquí que están guardando simplemente el universo donde pertenece. Entonces, dependiendo del universo al que pertenezca el registro que ustedes quieran mostrar, muestran una imagen o la otra. Pero no es que yo voy a guardar la imagen del universo en cada uno, no. Listo, entonces vea, ya en base de datos
volvemos a actualizar, ¿cierto? Y ahí está. Va a insertar un último para que ya finalicemos con ese. Vamos a insertar a Aquaman. Aquaman, historia, yo no sé este man. ¿Cómo le da agua? Ese es uno nuevo, ese es el pirata. Ese es el del hueco. Poder. Bueno, hablar con de animales, bueno, listo. Tierra. Universo, este es de DC. Ah, bueno, importante aquí, pues para que la inserción del universo, ¿cierto? Como el universo nosotros lo vamos a necesitar para mostrar una imagen u otra, aquí el universo debe ser una lista desplegable. Listo, igual ya lo vamos a cuadrar pues como para que, bueno, de hecho vamos a hacerlo de una vez. Entonces las listas desplegables, en este caso como van a ser fijas, no me voy a preocupar por hacerlo con Razor. Simplemente le voy a poner DC y uno que sea Marvel. El valor de esto va a ser lo mismo. ¿Cierto? Entonces voy a eliminar, lo que voy a hacer, voy a eliminar esta que generamos con Razor para el universo y voy a dejar un select normal, ¿cierto? De HTML, igual se puede combinar. Pero entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? Entonces, agregarle la misma clase que tenía, ¿cierto? Font control. Pero importantísimo, el name, ¿cierto? Nosotros a estos de aquí no les definimos el name porque eso lo hace Razor automáticamente. Como ya lo estamos haciendo nosotros manual, ahí sí es importante que el name se lo pongamos nosotros. ¿Y el name cuál debe ser? El mismo nombre que tiene la propiedad, ¿cierto? Por decir héroe, nosotros le damos F12 y nos dice, la propiedad universo se llama así. Entonces nosotros ¿qué hacemos? En el name de ese control le ponemos la misma propiedad, guardamos y aquí simplemente, bueno, vamos a actualizar. Listo, entonces ahí. Ya que cambió, ya tenemos una lista desplegable y así limitamos y de una vez validamos los valores del universo. Que no nos vayan a ingresar una vez Marvel con mayúscula, otra con minúscula. No, eso es lo que le decía ahorita al compañero. En la vista de detalle ustedes tienen que mostrar la imagen de la casa a la que pertenece, ¿cierto? Ustedes ya como tal ya tienen ya la imagen de los universos, ya la tienen acá, ¿cierto? Ya tienen si es DC o si es Marvel. ¿Qué van a hacer? Cuando ustedes carguen el detalle van a leer esta propiedad universo, ¿cierto? Y dependiendo del que sea, la van a mostrar una imagen u otra. Eso es un if. Listo, eso así es que funciona. Listo, vamos a seguir entonces. Que Aquaman. Bueno, agua. Poder. Vale, delfines. Debilidad. Vale, la sal. Los pescadores. Y la imagen, ¿cierto? Aquaman. Le damos guardar. Vea que aquí ya solo podemos seleccionar entre dos. Le damos guardar, ¿cierto? Le voy a quitar el punto de interrupción. Continuar. Y ya quedaron. Listo. Y ya con eso finalizamos la parte del insertar. Listo.